Buenos días, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Nicole Jaise Vigil. Yo soy asistente de investigación en CIFOR, el Centro para la Investigación Forestal Internacional. Y esta presentación se titula Participación local en la gestión de paisajes en Latinoamérica, promesa o realidad. Los foros multiactor son espacios participativos que reúnen a varios actores, ¿no?, de diferentes sectores y niveles para abordar un desafío en común. Bueno, los foros multiactor para la gestión ambiental pueden tomar diferentes formas, ¿no? Un espacio de diálogo, un espacio de negociación, de toma de decisiones. Y nuestra pregunta es si estas plataformas multiactor son una opción viable para asegurar la participación efectiva de las poblaciones locales en el manejo de los bosques. Sabemos, por un lado, que hay quienes argumentan que hay equidad en estos espacios, ¿no? Es un espacio donde se puede alcanzar la equidad. Esto es, esto es ver el foro multiactor como una promesa de equidad, ¿no? Por otro lado, hay quienes dicen que al juntar diferentes actores, eh, esto presenta un desafío hacia las relaciones desiguales de poder, ¿no? Porque estas relaciones desiguales llevan a que, por más que todos estemos reunidos bajo una misma mesa, no todos seamos escuchados por igual. A partir de lo que encontramos en la literatura, decidimos que era importante investigar un poco más sobre los foros multiactor y se llevó a cabo un estudio en 14 foros multiactor en 4 países, donde se trabajaban temas de uso de suelo y cambio de uso de suelo. Pero para esta presentación me estaré enfocando en los casos de Perú y Brasil. En Brasil tenemos 3 casos, el de Acre, donde se hizo un zoneamiento ecológico-económico. En Mato Grosso se hizo el mismo proceso y en Pará se hizo el programa de municipios verdes para reducir la deforestación en este estado. En el caso de Perú tenemos la mesa PIASI, que es una mesa para conversar sobre los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Región de Madre de Dios, donde encontramos el Comité de Gestión de la Reserva Comunal Acmaracaeri, y en San Martín el Comité de Gestión del Bosque de Protección Altomayo. Estos comités de gestión son foros multiactor creados por el Estado para incluir a la participación de diferentes actores interesados en el área en la gestión de estas reservas comunales o bosque de protección, ¿no?, que son áreas naturales protegidas por el Estado. Por último, el caso de Ucayali se trató de la Mesa Regional de Manejo Forestal Comunitario, donde se discutía justamente este tema, ¿no? En esta tabla podemos observar las entrevistas que fueron llevadas a cabo. Llevamos diferentes entrevistas para diferentes tipos de actor, por ejemplo, organizadores, participantes y a quienes llamamos no participantes. Ellos son actores que consideramos claves en el territorio, pero que no han sido incluidos. Ellos mismos han decidido no participar o de repente no han sido invitados a la mesa, ¿no? En esta ocasión, para las entrevistas con participantes y no participantes, me estoy enfocando solamente en aquellos que pertenecían a una población indígena o población local. Tenemos 21 entrevistas con los organizadores, 17 con participantes y 20 con no participantes, además de 7 grupos focales. Bueno, en primer lugar quisimos explorar cómo los organizadores percibían las desigualdades de poder en su foro. Encontramos que en 7 de los casos, o sea, 7 de 7 el total, al menos un organizador consideraba que existía diferencias de poder entre los participantes. Esto entendido en términos de poder social, político, cultural, económico o técnico. En Perú, al menos uno de los organizadores para cada uno de los casos consideraba que a pesar de existir inequidades de poder entre los participantes, el foro mismo, al reunir a estas personas, nivelaría estas diferencias de poder y hacía que todos puedan ser escuchados por igual. En Brasil, los organizadores sí tomaron en cuenta que se necesitaban estrategias para nivelar estas diferencias de poder y para que el foro sea realmente equitativo. En el caso de Acre, por ejemplo, se adoptó un lenguaje sin tecnicismos y además se creó un espacio de diálogo solo para poblaciones indígenas. En el caso de Mato Grosso, también se incluyó una mayor cantidad de actores indígenas o locales en la fase 2 de este foro, con el fin de nivelar las relaciones de poder. A pesar de esta visión optimista, ¿no?, de las relaciones de poder,
Nos preguntábamos cómo los propios participantes indígenas y locales percibían esas desigualdades de poder. Varios consideraron que los foros sí ayudaban a nivelar las relaciones de poder, no solo dentro del foro, pero fuera del foro. Por ejemplo, en Acre, los participantes comentaron que el foro permitió que organizaciones locales e indígenas puedan conocer y establecer alianzas con actores que eran nuevos para ellos, ¿no? En Ucayali, algunos participantes consideraron que se mejoró la situación para los pueblos indígenas, ya que se brindó un espacio para que se capaciten sobre las nuevas leyes de manejo forestal comunitario y también para que los propios eh, grupos indígenas que estaban aquí presentes puedan informar sobre sus necesidades al gobierno y a empresas privadas que participaban del foro. Esto nos demuestra, ¿no? Y de hecho hicimos la pregunta directamente si consideraban a los foros multiactor como una solución que puede ser transformativa. Y la mayoría de participantes indígenas y locales entrevistados dijeron que sí. A pesar de esto, como habían personas que sí consideraban que las relaciones de poder no estaban siendo abordadas y esto los afectaba negativamente porque, por ejemplo, se hablaba con ciertos saberes técnicos, con cierto lenguaje técnico y no todos podían comprenderlo. Esto fue considerado incluso también por aquellos que habían dicho que sí era transformativo, no solo aquellos que no. Bueno, entre las dificultades estaba lo que acabo de mencionar, el saber técnico, pero además también dificultades con el idioma, ¿no? Incluso no era una cuestión de solo no entender el idioma, sino también que habían sido avergonzados, habían sido discriminados por no dominar el idioma en el cual se tenía el foro. Por ello, no es de sorprender que, por ejemplo, algunos participantes tenían preferencias por hacer sus demandas, negociar a través de protestas sociales. Esto se dio sobre todo en los casos de la Amazonía peruana y sobre todo se mencionó para cuando se tratan temas que implican derechos indígenas, derechos sobre la tierra. Se hicieron también entrevistas a no participantes. Se le preguntó por qué no participaron, ¿no? Y la mayoría dijeron no haber sido invitados y ninguno mencionó la falta de interés. Otra pregunta fue qué podría afectar el deseo o capacidad de participar de otros, no solo de ellos. Solo en Mato Grosso, un 9% de los entrevistados consideró que esto se debía a falta de interés. Otra entre las razones que se dijeron por qué podría disminuir la capacidad o deseo de participar, se mencionó la falta de recursos y la falta de tiempo. A pesar de estos resultados, ¿no? Digamos, negativos que se pudieron observar, vemos que hay una continua apuesta por los foros multiactor. No es un espacio realmente equitativo, ¿no? No es que nos vayamos a sentar sobre la mesa y ya desaparecen todas estas desigualdades históricas de poder. Sin embargo, las entrevistas nos demuestran que para los participantes es más importante ser parte de estos espacios a que las decisiones se tomen sin tomarlos de ninguna manera en cuenta. Además de ello, se ve que sí hay ciertos avances. Por ejemplo, en algunos casos sí hay una inclusión en el manejo de recursos de la población local e indígena, se incrementa el acceso a la información, se puede acceder a financiamiento a través, por ejemplo, de las alianzas estratégicas que estos foros permiten. Sin embargo, los resultados nos revelan que necesitamos prestar mayor atención a las inequidades existentes y a la capacidad de participar de las poblaciones locales, digamos, los problemas que ellos tienen para participar, los obstáculos de idioma, los obstáculos de tiempo, los obstáculos de dinero, ¿no? Estos espacios son espacios donde se discuten decisiones que afectarán directamente las vidas y territorios de la población indígena y local. Y estos espacios pueden ser utilizados para cuestionar sus derechos territoriales. Por ello, es muy importante que estos espacios no sean tomados a la ligera, que es participativo, algo que puede parecer darse para mejorar la situación de los pueblos indígenas, en algunos casos podría no hacerlo. Muchísimas gracias por ver esta presentación. Nuestros datos de contacto los pueden encontrar en esta presentación. Muchísimas gracias y quedamos atentas a cualquier duda. También los invitamos a revisar la página de CIFOR donde podrán encontrar más investigación sobre el tema.